basada en una fiscalización de la promoción, es decir, no una fiscalización persecutoria frente a los incumplimientos de las entidades que muchas veces no llegamos a presentar los papeles y documentos, sino una fiscalización orientada a realmente donde encontremos falta de concordancia con la ley o fraude a la ley o mala utilización de la figura cooperativa o mutual, ahí sí se caerá con el martillo, por así decirlo. Sin embargo, la idea es fiscalizar desde una posición que nos permita tener mayores cantidades de datos. Así que en ese sentido, les agradecemos, ni les dije buenas tardes, pero bueno, les agradecemos estar aquí. Si les parece, vamos a pasar a charlar las creaciones de esta norma y luego, cuando terminamos, pueden hacer las preguntas, sugerencias, aclaraciones, fundamentalmente sobre esta norma. La idea es ir avanzando sobre cuestiones que se desprenden de aquí. Pero fundamentalmente vamos a hablar de 9 institutos o 9 creaciones, es decir, la segmentación, la reducción del mínimo legal para constituir una cooperativa, algunas mejoras en la constitución de cooperativas y mutuales, las asambleas autoconvocadas, es algo que traemos del derecho nacional, sobre todo el derecho civil, los certificados, el registro de asociados en línea, es una herramienta muy nueva, igual que los certificados, muy positiva para las entidades, la unificación del régimen de información, la certificación descentralizada y por último algunas normas programáticas o de promoción. Así que nuevamente les agradezco y les paso con mi compañero colega Pablo Godoy. Bueno, gracias Leo. Bueno, ahora vamos a pasar a uno de los institutos que mencionaba Leo, que es la segmentación, ¿no? Y este es como el puntapié inicial. Digamos, la idea acá fue buscar el equilibrio para poder igualar situaciones que de por sí eran desiguales, ¿no? Entonces, en eso, para poder diferenciar el mundo cooperativo y para poder distinguir entre las distintas organizaciones y su complejidad, lo que principalmente notábamos era que faltaba datos dentro del propio organismo, ¿sí? No estaba creado un sistema el cual permita tomar esos datos y tener un mapa de la situación y poder en base a eso aplicar y direccionar las políticas públicas. Entonces, en ese sentido es que se pensó también en la segmentación, ¿no? Piensen ustedes, como dice la Filmina, que el instituto solo contaba con información del 18% de las cooperativas vigentes, ¿sí? Se había generado en gestiones anteriores un sistema en el cual se pedía información, si la información no se daba, se suspendía, se cancelaban matrículas, y eso en definitiva no solucionaba el problema de fondo, como así tampoco, sino lo que provocaba era un problema de las organizaciones por no estar en cumplimiento, ¿sí? Que muchas veces excedía a las propias organizaciones. En ese sentido, avanzamos, Leo. En ese sentido, bueno, se llega a la posibilidad de segmentar, ¿sí? Que es la primera experiencia dentro del propio instituto respecto a segmentar las entidades, ¿sí? Quedan exceptuadas totalmente las cooperativas de crédito y de servicios públicos en esta segmentación, y para poder realizar la segmentación, que ahora vamos a ver un cuadro comparativo, se utilizaban parámetros de MIPYME, ¿sí? Es decir, distintos niveles de facturación según la actividad. Obviamente se distinguió entre cooperativas y mutuales debido a que que son actividades distintas y que tienen una impronta distinta, ¿sí? Y que lo más importante es que las organizaciones no van a tener que hacer nada más que los trámites ordinarios, es decir, la segmentación se produce de forma automática una vez que la entidad transmite la información del balance, ¿sí? A través del código INAES. Como dice ahí la Filmina, dejar de igualar entre desiguales, ¿sí? Piensen, como decía Leo, que la ley de cooperativas se creó hace muchos años y que abarca situaciones que contemplan cooperativas gigantes, ¿sí? Y cooperativas de 6 asociados que quizás son chicas y la realidad es otra. Entonces, la idea de la segmentación es poder orientar la política pública, orientar los pedidos de información acorde a las características de cada organización. En ese sentido podemos ver el cuadro que se diferencia obviamente por actividades, es decir, construcción, servicios, comercio, industria, agropecuario, y la segmentación en 4 etapas: micro, pequeña, mediana tramo 1, mediana tramo 2. Se dividió en actividades por una cuestión lógica, no son los mismos los giros y
del giro comercial de una cooperativa de servicios que de una de industria, donde muchas veces los productos finales son mucho más caros porque tienen todo un proceso productivo, tienen compras que realizar. En cambio, cuando uno ofrece un servicio, quizás está menos cargado ese monto. Entonces, la distinción ya viene tomada de parámetros que ha utilizado AFIP anteriormente. Esto es respecto a cooperativas, ¿sí? Tengamos en cuenta que es los ingresos por los que se segmentó. En cuanto a las mutuales, lo mismo, ¿no? Cuatro escalas: micro, pequeña, mediana y grande, y los montos de facturación, ¿sí? Bueno, avanzamos. Como les decía anteriormente, esta segmentación es automática y ustedes la van a poder ver dentro de la web de INAE con el código de acceso, donde está marcado en rojo, dice clasificación según resolución 1000/21 en pequeña. Es decir, habiendo transmitido la información vía balance web, podrá automáticamente quedar categorizada la cooperativa. Y eso va a impactar en un montón de medidas que vamos a ir contando a lo largo de esta charla y que seguramente las que vendrán también tendrán este factor como determinante. Así que no nos sorprenda que a partir de ahora, cuando salgan normativas, estén apuntadas según la segmentación realizada. Avanzamos, Leo, porfa. Bien. Otro de los institutos que veíamos anteriormente y que es un gran avance dentro del cooperativismo en sí, porque se ha logrado no solo recoger experiencias internacionales, sino que también se ha llegado a un consenso a nivel nacional dentro de los distintos juristas en materia cooperativa, y se ha tomado una interpretación acorde a la realidad y actualizada a la realidad, ¿no? Entonces, se redujo el mínimo legal para constituir cooperativas, lo que hasta la ley preveía que era hasta 10 asociados. El instituto en un momento determinado entendió que 6 asociados para cooperativas de trabajo era viable. Bueno, ahora se pueden crear cooperativas de trabajo con 3 o más personas asociadas, ¿sí? ¿Cuál es la característica que va a tener la cooperativa en ese contexto? Es mantener el sistema de frenos y contrapesos, ¿sí? ¿Por qué? Porque va a estar constituida o compuesta la organización por los 3 órganos tradicionales, que son el Consejo de Administración, la sindicatura o el órgano de fiscalización y los asociados. En el caso del Consejo de Administración, habrá solamente un presidente o presidenta que tendrá las atribuciones, derechos y obligaciones de secretario o secretaria, tesorero o tesorero. Y un síndico o síndica que obviamente va a cumplir con todas las funciones, velar por el cumplimiento del estatuto, entre otras. Entonces, se mantienen los 3 órganos, se mantiene el sistema de frenos y contrapesos. A su vez, como dijimos antes, lo que se busca es un equilibrio entre la realidad territorial y lo que pasa en la norma, ¿no? La norma, como siempre decimos, va por detrás de los hechos sociales. Bueno, en estos momentos, trabajando la reducción del mínimo legal a 3, es un manto de realidad para todo el sector, porque es una situación que ya venía pasando hace mucho tiempo. Otro de los institutos y avances que nos trae la resolución Renovar es mejoras en los trámites de constitución de cooperativas en general, ¿no? Por un lado, se ha transformado el curso obligatorio de capacitación para ser optativo, es decir, deja de ser un curso, un requerimiento previo para la constitución de cooperativas, para pasar a ser un curso optativo y de acompañamiento cuando la entidad lo requiera, es decir, cuando la entidad requiera que tiene que ser capacitada en distintos aspectos por el INAES, lo podrá requerir y deja de ser una obligatoriedad para constituir una organización. Esto en línea con lo que nos mencionaba Leo al principio, el derecho a la matrícula. Lo mismo con el informe de los iniciadores, se ha transformado, como nos mencionaba y adelantaba Leo, se mejoró en el circuito interno de la Constitución para que sea más ágil. No nos olvidemos que necesitamos la matrícula, necesitamos la quit con la única finalidad productiva, finalidad de trabajo, como bien dice, digamos, como siempre solemos decir. Entonces es importante que eso no impida el desarrollo de ningún proceso productivo. A su vez, se ha trabajado en el proceso de digitalización de expedientes y estatutos, todo con la finalidad también de acelerar los trámites.
se ha perfeccionado el otorgamiento de la quit. Recordemos que ya hace más de un año se firmó una resolución conjunta entre INAES y AFIP. Inicialmente había que hacer un trámite excepcional dentro de la misma plataforma. Hoy, cuando uno inicia el trámite de constitución, ya viene con la quit, no hay que realizar otro trámite más. Y a su vez se preaprobaron por el área de legales 40 objetos para cooperativas de trabajo. Esto lo que permite es abarcar la mayor cantidad de actividades, por un lado, perdón, esto lo que permite es abarcar la mayor cantidad de actividades que suele suceder, que solemos tener dentro del instituto, y fijar un objeto ya preaprobado por INAES nos va a dar la posibilidad de no cometer errores y que el trámite no se trabe. Es decir, están la mayoría de las actividades, el 90 y pico de las actividades que suelen ingresar al INAES en ese anexo. Bien, pasamos de Filmina. Bueno, acá vemos un poco una captura de pantalla del trámite en sí, las opciones de 3 a 5 asociados, de 6 a 9 o 10 o más. El formulario es un formulario pro forma controlado, en donde el usuario lo único que tiene que hacer es llenar datos y el sistema automáticamente genera un acta constitutiva, genera un acta número 1 de Consejo de Administración, achicando así el margen de error, ¿sí? Pasamos, Leo. Porfa, gracias. Bueno, y otro de los institutos, y esto como mencionaba Leo al principio, esto se recoge de la reforma del Código Civil y Comercial del año 2015, y es la posibilidad de realizar asambleas unánimes autoconvocadas. ¿Qué significa esto? Que la entidad podrá convocar una asamblea sin la necesidad de avisar con 15 días de anticipación al organismo. ¿En qué condiciones y qué se tiene que cumplir para que eso sea viable conforme a la resolución 1000/2021? Bueno, en primer caso, que el 100% de las personas asociadas se encuentren presentes en la asamblea autoconvocada y que haya unanimidad en el orden del día a tratar. Eso no implica que la resolución del tema a tratar tenga que ser resuelto por unanimidad. A su vez, y esto es muy importante, la posibilidad de realizar la asamblea autoconvocada no exime a la entidad de presentar la documentación posasamblearia, con lo cual esa obligación sigue vigente, ¿sí? Esto sin dudas viene a traer dinamismo a las organizaciones. Muchas veces nos encontramos con que necesitamos presentar un acta de asamblea y a veces no nos dan los tiempos para convocar. Bueno, el Código Civil y Comercial ya previó esta situación y acá es donde se habilita esta posibilidad. Bien, pasamos a los certificados. Le cedo la palabra a mi compañero Franco Brancato. Hola, buenas tardes a todos. Espero que anden bien. Gracias a todos por estar acá. Y bueno, yo voy a empezar con la sección quinta, que es la de los certificados de vigencia, autoridades y de pleno cumplimiento. Arranca en el artículo número 14 de la resolución 1000/2021, lo cual este artículo crea un sistema digital de certificados automáticos, gratuitos y digitales, valga la redundancia, para las entidades micro y pequeñas. Las otras están excluidas de estos certificados. Básicamente esto es para facilitarle la vida diaria a la cooperativa al momento de tener que cumplir sus obligaciones ante el mismo organismo o ante otros organismos, ¿no? Como AFIP, ARBA, diferentes organismos estatales. El primero es el de vigencia, es el certificado de vigencia, que trae a cuenta de cómo está la matrícula de la cooperativa. Este certificado, como tiene base pública, es decir, que uno puede desde la página del INAES chequear la matrícula si está vigente o no, no tiene un número de verificador. El resto de los certificados sí lo trae. Más adelante vamos a ver un ejemplo. Entonces, el certificado de vigencia nos da la pauta de cómo está, si la matrícula está vigente o no. Por otro lado, tenemos el certificado de autoridades.
el cual es muy importante porque para realizar cualquier tipo de trámite hoy en día nos están exigiendo una nómina de autoridades y este certificado que tiene un código verificador, que eso uno después lo va, digamos, donde nosotros lo presentamos, lo puede chequear en una página de INAES específica para ver si ese certificado tiene vigencia o no, si está vigente o no. Lo cual, este certificado trae una nómina actualizada de todas las autoridades de la organización. Reitero, esto es muy importante, este certificado, para la vida diaria porque te lo requieren para cualquier tipo de trámite. Después tenemos un certificado de pleno cumplimiento, que esto da cuenta de cómo está ante el INAES con las cuestiones de, digamos, de presentaciones ordinarias, que son de las asambleas, de los últimos 3 años para atrás, y de los balances. Esto, digamos, es básicamente para demostrar ante terceros y ante INAES cómo está la cooperativa en cuanto a sus obligaciones ordinarias. Si querés, Leo, podemos avanzar. Bien. Una vez que entramos a la página de INAES, vamos a acceso a entidades, entramos con el quit de la entidad y la clave de acceso, el código de acceso, mejor dicho. Vamos a sistemas habilitados y tenemos estos 3 botones, por decirlo de alguna manera. Tenemos el certificado de autoridades, certificado de cumplimiento y certificado de vigencia. Leo, si quieres avanzar. Bien, acá tenemos el primero, que es el certificado de vigencia. Como les decía, no tiene el código verificador, pero sí dice el estado de la matrícula, que es lo más importante, el nombre, la quit y el tipo de cooperativa. Y la matrícula, ¿no? Y si está vigente o no. Y la fecha en que se consulta la matrícula. ¿Seguimos? Este es el certificado de autoridades, donde exhibe la nómina, los datos de la cooperativa, y por abajo, digamos, como al pie de página, tenemos el código de validación, que esto es muy importante porque además de estar con el logo de INAES y demás, este código de validación deja a las autoridades donde nosotros estemos entregando esto, poder validar, dar, digamos, saber si esto es fehaciente o no. Continuamos. Este es el certificado de pleno cumplimiento. Como ven, acá tenemos los últimos 3 ejercicios para atrás, digamos, en este caso 2018, 2019 y 2020, y dice si está presentado o no. Lo mismo con las asambleas. Exactamente, sería la documentación ordinaria. Y abajo también tenemos el código de validación y con los datos de la cooperativa. Perfecto, avanzamos, Leo. Bien. El registro de personas asociadas en línea. Esto es el primer, digamos, registro online que se crea. Se realizaron 2 beta testing para mejorar la herramienta, para poder ver cuáles eran los errores que iban surgiendo y poder mejorarlo, digamos, de manera en vivo y en directo. Esto es de uso optativo para las micro y pequeñas, es obligatorio para las medianas de tramo 1 y 2. Las medianas de tramo 1 tienen que informarlo cada 6 meses y las medianas tramo 2 cada 3. El resto de las entidades que no están, digamos, segmentadas, tienen que informarlo de manera mensual. ¿Qué permite este registro de personas asociadas, registro de asociados? Permite generar un recibo de retribuciones, o sea, un recibo de retiros, con el logo de la entidad y del instituto. Y también posee un código de validación para corroborar, digamos, la veracidad. ¿Avanzamos? Ahí va. Bien, ¿qué sucedía antes de la resolución renovar? Había una problemática, digamos, de fondo, que no había muy bajo el nivel de institucionalización de datos en cuanto a la relación asociativa. ¿Qué pasa? Esto era un libro físico, no había datos en tiempo real. Y cuando uno tenía que presentarla ante terceros, ante organismos, había que llevar el libro, hacer una copia certificada. Entonces esto dificultaba. Y aparte que no había un reconocimiento del trabajador autogestionado. Y además también era una dificultad al momento de demostrar los ingresos.
Bien, con la renovar, o sea, el cambio que hace la resolución es que crea este registro de asociados en línea, donde uno puede ver las altas y las bajas, emite un historial de cada persona asociada, hace un reporte de nómina completo de la cooperativa con código de validación. Esto es muy importante, que tenga código de validación, porque el organismo o el tercero donde uno estamos presentando, por ejemplo, puede ser un banco, puede verificar la veracidad del documento y emite los recibos de retribución, los recibos de retiro. Esto para nosotros es muy importante porque viene a institucionalizar la relación asociativa, la relación del trabajador autogestionado. ¿Avanzá, Leo? Bien. Acá, cuando entramos con el código de acceso a INAES, abajo está también en sistemas habilitados el libro de asociados en línea. Bien, acá tenemos cómo se ve la pantalla, digamos, con un print de pantalla, cómo se ve el registro de asociados en línea. Avanzá, Leo. Acá está la nómina, es un certificado donde abajo tiene el código de validación, ahí al costadito dice código. Bien, y este es un recibo de retribución, el recibo de retiro. Acá también es muy importante porque expone todo digamos, el retiro de la persona asociada, hasta se puede poner el CBU donde se va a transferir la cuenta bancaria, o sea, hace las veces de un recibo de sueldo, digamos. Esto es muy importante porque también uno lo puede utilizar, por ejemplo, la gran problemática de los trabajadores que no están en relación de dependencia, que no tienen un recibo de sueldo. Con esto podrían presentarlo para, por ejemplo, alquilar, porque aparte tiene el logo del INAES, el logo de la cooperativa. Entonces nos parece muy importante esto. Viene a institucionalizar, como les decía antes, la relación asociativa. ¿Sí, Leo? Bien, y por otro lado, acá tenemos como lo que sería el listado de recibos de retribución. Algo muy importante es que una vez que se crea un recibo, no se puede modificar. Sí se puede anular y crear otro nuevo, pero no se puede anular, digamos, no se puede modificar una vez que ya está hecho, porque si no, digamos, se estaría cambiando la veracidad del documento anterior. Entonces, para que eso sea un único documento, no se puede modificar. Simplemente se puede anular y se crea uno nuevo. ¿Si querés seguir, Leo? Bien. Y pasamos luego a la séptima sección, que es la unificación de regímenes de información. Solo es para entidades micro y empieza a regir para los ejercicios finalizados desde el 31 de diciembre del 2021. Esta unificación trata sobre los tres regímenes que son autoridades web, balance web e informe socioeconómico, y los unifica en una sola declaración jurada. Esto facilita el cumplimiento y promociona, por otro lado, la fiscalización. ¿Por qué? Porque, como dijo mi compañero Pablo en un comienzo, el INAES tenía muy poca información sobre las cooperativas. Entonces nosotros, digamos, INAES promoviendo estos tres regímenes de información en una sola declaración jurada, promueve el cumplimiento y promueve la fiscalización. Facilita el cumplimiento y promueve la fiscalización. Seguimos, Leo. Y ahora va a continuar mi compañero Leonardo Chiesa. Bueno, finalizando, nos quedan dos institutos muy sencillos, que es una certificación descentralizada, es decir, el organismo pone a disposición en su campus virtual un examen para las personas que trabajan, que son funcionarios públicos, con el fin de poder certificar documentos a lo largo y ancho del país. Es decir, una problemática que teníamos las cooperativas, sobre todo, era cuando nos pedían algunos documentos certificados, sobre todo por escribanos, o jueces de paz, o autoridades competentes. Y a su vez, la idea de promocionar el cooperativismo y el mutualismo a lo largo y ancho del país. Cierto es que existe el INAES, que reside en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y hay un órgano local competente por cada provincia. Pero nosotros entendíamos que muchas veces los grupos precooperativos y demás se encontraban con dificultad para poder acceder a la creación de cooperativas o mutuales, a las políticas públicas o a la simple certificación de documentos necesarios para la operatoria diaria.
En ese sentido, va pronto, creo que este lunes comienza el primer curso, va a haber un mapa pegado en la página de INAES donde va a decir, bueno, conforme donde estás ubicado, tu certificador y promotor más cercano a tu domicilio. En ese sentido, bueno, se pretende obviamente hacer un INAES mucho más federal, descentralizarlo aún más y promover al cooperativismo y no solamente a la creación de cooperativas y mutuales, sino también a la interacción entre ellas mismas. Así que esto está en curso, pero está muy próximo. Y en ese sentido, la norma propone y trae algunas cartas más de intención, pero son propuestas programáticas que ya están en curso. La primera va a ser para las cooperativas efectoras sociales, enmarcadas en el Ministerio de Desarrollo Social, el acceso gratuito a los libros sociales y contables, es decir, a la compra de esos libros, el Estado se lo va a brindar como una herramienta más para el acceso a la matriculación, con un manual muy sencillo, una cartilla que les va a orientar cómo va a ir siendo ese llenado a lo largo del tiempo. En ese sentido, se está conveniando con entidades financieras para la apertura automática de la cuenta. Es decir, cuando vos constituís una cooperativa o una mutual, vas a obtener tu matrícula, tu quit, a su vez el código de acceso a INAES, donde vas a poder hacer las presentaciones que son obligatorias, anuales, trimestrales y trimestrales en este caso, y a su vez podrás optar por abrir o no una cuenta bancaria. En este momento se está charlando con algunos bancos, sobre todo estatales y también cooperativos, para que tengas todo el combo junto. En ese sentido, también se está trabajando junto a la FIP para agregar a ese combo de iniciación, de constitución y de periodo inicial de la cooperativa, la tramitación de la exención de ganancias. Si bien, como ustedes saben, las cooperativas no perciben el lucro, por lo cual no deben pagar impuestos a las ganancias, hoy en día, cuando te constituís, tenés que realizar un trámite demostrando que, no demostrando, pero sí con algunas presentaciones para poder tener la exención en ganancias y que no te cobren el impuesto a las ganancias. En ese sentido se está trabajando para cuando ya tengas la matrícula, tengas tu quit, el código de acceso a INAES y pronto la apertura automática de una cuenta para la cooperativa gratuita, a su vez también tengas la exención en ganancias. Y por otro lado, se está trabajando para que cuando uno constituye una cooperativa, el depósito inicial de capital que hay que realizar sea mediante un aplicativo web, es decir, un botón de pago. Hoy en día, para constituir una cooperativa, uno debiera ir a un banco, abrir una cuenta y depositar un capital. En ese sentido, creemos que, sobre todo por la cuestión pandémica mundial, se hace muy dificultoso poder cumplir con esa obligación y entendemos que el avance de la tecnología es mucho más sencillo poder pagar mediante medios electrónicos, dejando abierta también la posibilidad de quien quiera pagar en efectivo o depositar en efectivo en un banco. Esto simplemente a modo de comparativo para ir cerrando, el antes y el después de la norma, se baja el mínimo de 6 a 3 personas asociadas como mínimo, es decir, no hay tope máximo sino mínimo. Se elimina la obligatoriedad del curso de capacitación, se vuelve optativo, se simplifican las normas para la constitución, se establecen las asambleas autoconvocadas para entidades pequeñas. Si bien, como decía Pablo, no está cercenada a entidades pequeñas, por una cuestión lógica es muy difícil juntar el 100% de los asociados en cooperativas grandes. Los certificados que antes eran pedidos por vía TAD y tenían costos, hoy son automáticos y gratuitos a través de la página de INAES, a través del código de acceso. Se achican los regímenes de información para las micro, y el libro de registro asociado pasa a ser de físico a digital, siempre optativo para las micro y pequeñas. En ese sentido, esta es una pequeña comparación, igualmente después si quieren le mandamos el PowerPoint, pero bueno, fundamentalmente estos son los avances que trae esta normativa, así que desde ya les agradecemos nuevamente por la atenta escucha. Si tienen alguna duda, consulta, sugerencia o comentario respecto a esta temática, estamos abiertos, y bueno, también agradecerle como siempre a David Burín por la invitación, es un placer. Muchas gracias. Bueno, yo les agradezco en nombre de la red. Por un lado, yo tenía algunas preguntas específicas, pero antes que yo haga las preguntas, por ahí quería ver si había otras de parte del resto de la gente. Así que el que quiera que abre el micrófono, o si quieren también escribirlo en el chat, lo mismo,
Está abierto el micrófono para cualquiera. Es mucha información toda junta, ¿viste? O sea, me parece que hay gente que recién está pensando en armar una cooperativa y no conoce ni se metió en todo el papeleo que implicaba antes, entonces es como conocer lo que pasaba antes y lo que pasa ahora todo junto, como muy heterogénea la red, entonces bueno, tenés distintos niveles de conocimiento. Alba Fernández está presentando algo que no sé quién es. Sí, y por eso es muy bueno que los que están conformándose como cooperativa utilicen los formularios pro forma, que son muy sencillos, y creo que es el momento. Mucho más sencillo constituir una cooperativa ahora que hace 3 semanas. Alba quiso levantar la mano y proyectó la pantalla. Sí. Sí, se puede. Alba, si querés, habla. Pero deja de compartir pantalla porque si no vemos una cosa medio extraña. Yo tengo no sé si me escucha. Sí, sí. ¿Me escuchan? Sí. Ah, no, yo la verdad que quería, justamente a lo que usted dijo, ¿no? Deseaba formar una cooperativa, pero la verdad que recién me entero de todos estos trámites que hay que hacer previos, que la verdad lo desconocía. Es una cooperativa enfocada a la salud que quería formar, pero bueno, yo no conocía estos trámites, que había que tener en cuenta, ¿no? Con respecto, bueno, a presentar la institución, y yo sé que hay que presentar un proyecto y demás. Ante todas esas dudas, ¿a quién me dirijo? ¿Puedo abrir la página y consultar ahí? Sí, una cosita, Alba. ¿Podés Sí. dejar de compartir? Así nos vemos las caras. Estás compartiendo con tu teléfono. Sí, lo que pasa. Dejar Sí, de lo que pasa es quiero que me conozcan, pero no. No, ahí arriba dice dejar de compartir. Ahí está. Buenísimo. No, pero no. Ahí va. No me sale. Ahí está, ahí salió, excelente. Bueno, hay en la página del INAES hay muchos videos explicativos muy sencillos, del paso a paso. Hay una cartilla especial para constituir cooperativas, que ahora si quieren se la puedo mandar, que es muy del paso a paso, por lo cual creemos que es bastante sencillo, no sé si sencillo, pero sí práctico poder hacer una cooperativa hoy en día, como mínimo 3 personas, como decía Pablo. Me interesaría que me mande esos instructivos, si está a su alcance, bueno, me interesa, aparte, comenzar con esta iniciativa, ¿no?, que ustedes proponen, que está muy interesante. Por ahí una cosa que se me ocurre operativa es si podés dejar una dirección de mail en el chat y nosotros después tomamos contacto y te reenviamos las cosas que nos manden los compañeros de test. Bien, macanudo. Alguna pregunta que yo tenía era una en relación al tema de los objetos sociales, ¿no? Ustedes decían que había 40 objetos sociales escritos, digamos, porque siempre era un incordio con el área de fiscalización si escribías tal cosa o tal otra, e incluso había incongruencias internas, o sea, había cooperativas que presentaban un objeto social y eran aprobadas, y otra cooperativa con el mismo objeto social la rebotaban. Yo conozco varios casos, ¿no? Entonces me parece piola esto, pero el tema es que leyendo los 40 objetos sociales, en el caso concreto de las cooperativas sociales vinculadas al tema salud mental, no encontramos un objeto que tenga, por decirlo así, una aplicación directa. En el siguiente sentido, en general, se centraliza el objeto social en el tipo de rubro o producto que va a ser la cooperativa, cuando en estos casos el eje de la cooperativa no es tanto producir necesariamente una única cosa, sino es la inclusión social de los usuarios de salud mental, lo que implica en muchos casos que la misma unidad productiva tenga 5 o 6 rubros distintos, o sea, es un espacio tipo taller, donde justamente en función de la heterogeneidad
dolencias o subjetivas que tengan los que integran el emprendimiento, puedan ir rotando de un rol o de una función productiva a otra. Entonces uno encuentra un taller donde al mismo tiempo se hace marroquinería, se hace cerámica, se hace, no sé, distintos tipos de artesanías, incluso huerta, o sea, no sé, hay una variedad de actividades integradas en el mismo emprendimiento. Digo, por poner un ejemplo, en Movida de Locos en La Plata tenés 5 rubros: una radio, un vivero, una feria americana, una textil y una gastronómica. Todas chiquitas, o sea, en cada espacio trabajan 4 o 5 compañeros, pero a veces rotan entre ellos. Y entonces nos parecería interesante pensar un objeto social específico donde el objetivo no esté puesto tanto en lo que se produce, sino en la inclusión de personas de salud mental que pueda permitir como un multiobjeto, o sea, que a nivel productivo puedan hacer cosas diversas. Esa es una cuestión, como propuesta, no sé, como para... Bien. Che, David, varias cosas respecto al objeto, está bueno lo que señalás. Nosotros cuando estábamos trabajando los objetos sociales, obviamente les consultábamos a ustedes a través de Gustavo Sosa y él sugirió esos objetos y entendemos que se puede con esos objetos hacer todas las actividades que vos mencionás. No obstante, si hay una propuesta superadora de esos modelos de objetos, podemos tomarla y trabajarla al futuro, pero entiendo que todas las actividades que vos estás mencionando se pueden realizar desde esos objetos que están. Sí, pero tenés que hacer 4 o 5 cooperativas, una por cada objeto. O sea, si vos elegís el objeto cerámica, no me acuerdo exactamente qué dice cada rubro, pero textil, no podés hacer gastronomía al mismo tiempo, tenés que generar otra unidad productiva. No sé, digo yo, ¿no es así o no? ¿O se puede hacer? Sí, ahí agrego algo que dijo Pablo en ese sentido. Si tenemos que hacer todas las combinaciones posibles de objetos, nos hubiera quedado tal vez una cantidad de objetos muy, muy amplia, ¿no? Podríamos tener 500 combinaciones. Lo que tiene el formulario Proforma, que hace un formulario casi muy rápido, que es muy sencillo y que tramita realmente veloz, es que tuvimos que cercenarnos a mantener la mayor amplitud de actividades económicas y productivas y también de prestación de servicio, pero nos fuimos orientando a cada sector. Esto no implica que si uno arma una cooperativa puede establecer los distintos unidades productivas, pero resulta casi complejo poder analizar todas las posibles variantes, por lo cual los otros modelos de constitución de cooperativas ya están presentes. Para la cuestión de todo lo que refiere a cuidados y a salud mental, tomamos lo que está en la ley, en la ley y la resolución conjunta con INAES, conjunto con algunos abogados que laburan la temática. Entonces, ese es el objeto que quedó bastante amplio. Pero bueno. Claro, lo que pasa es que ahí lo que integrás es una cooperativa de profesionales, no de usuarios. O sea, como está planteado ese objeto social en particular, los que integran la cooperativa son los que atienden a los usuarios, no los usuarios mismos. Bueno, no sé, es un tema que queda ahí como, si quieren, no sé si profundizarlo, pero... No, incluso ideológicamente hay casos, y nosotros estamos en esa sintonía, para nosotros, del objeto tiene que ser flexible, incluso no tiene que existir objeto social. Es decir, esto es tan dinámica, como decís vos, la economía, que no debería existir un objeto que te cercene a un segmento del mercado de la actividad. Nosotros estamos cada vez ampliando más la visión, ¿no? Si bien la ley establece que tiene que ser claro, preciso y determinado, nosotros entendemos que por la dinámica de la economía, hoy en día, nos pasa también en la economía popular, hay gente que está haciendo algo textil y después se le convierte en algo gastronómico. Comprenderlo en un objeto, bueno, es muy complejo, pero sí, estamos tendiendo a ir ampliándolos y cada vez las reformas de estatutos son más rápidas. Para mí debería ser casi automático que vos querés cambiar la actividad puedas hacerlo. Pero bueno, todavía es muy resistido por el derecho comercial en general, ¿no? Las sociedades comerciales, que son las que manejan el derecho comercial, están muy resistidas a ese cambio. Otra pregunta que quería hacer es, ustedes planteaban ese tema de la nómina de asociados virtual, digamos, en vez del libro de asociados, y de los recibos vinculados con eso. Uno puede pensar en tener socios que no reciban una retribución durante varios meses, porque otra cosa que ocurre acá es que justamente por las situaciones
de las propias enfermedades mentales hay bastante rotación de integrantes y hay gente que deja de trabajar 2 meses o 3 meses porque tiene algún tipo de situación de crisis y después vuelve a la cooperativa, pero esos meses por ahí no recibe retribución. Entonces, bueno, eso, ¿qué nivel de obligatoriedad te plantea la instrumentación de esto que armaron en que tengas que emitir recibo si lo haces virtual? Bien, sí, puede dejar de percibir un retiro, eso no es obligatorio. Lo que es obligatorio, digamos, para determinada segmentación es informar la nómina de asociados, pero generar un retiro de retribución, digamos, solo es cuando el asociado, digamos, retira alguna retribución, digamos, si no, no es obligatorio. Puede ser que la cooperativa, por ejemplo, no genere excedentes y no esté, los compañeros no estén retirando, digamos. Entonces no se generarían esos recibos. Y la última pregunta que les quería hacer es, ¿cada cuánto se actualizan los montos? O sea, entiendo que lo vincularon con el tema de la Secretaría de Pymes, que es la que define las categorías. ¿Eso cada cuánto se digo? Porque la situación inflacionaria hace que te quede retrasado. Es como el mismo tema del monotributo, ¿viste? Que no sé cada qué periodicidad se ajusta el cuadro ese. Eso se tomó de la resolución de la Secretaría MIPYME, que es la resolución 200/2019, o sea, del 2019, y sí, tiene un ajuste creo que es del INDEC. Eso habría que chequearlo bien después. Eso Pero será se mi actualiza, sí, a los mismos niveles. Mientras se actualiza aquel, este también se actualiza. Sí, obviamente hay que contemplar la situación de inflación porque obviamente nos queda chico, pero en cuanto se actualizan esos parámetros, también se actualizan estos. O sea, Claro, no es necesitas una vez por año. resolución nueva, digamos. Una vez por año. Ah, una vez Sí, por año. claro, en general se actualiza una vez por año. No sé si alguien más tiene preguntas. Es el momento. Nosotros estamos grabando la sesión igual como para que la gente pueda digerir toda la información en su tiempo también, ¿no? Y la gente que no vino. Sí, es mucha, como dijiste vos, mucha info, toda de una y cuesta procesarla, pero bueno, queda acá y quedamos obviamente abiertos a cualquier duda o sugerencia que pueda surgir en el futuro, obviamente. Hay una pregunta que dice, consulta a los que entramos con el otro régimen de inscripción al INAES. ¿Tenemos algún tipo de apoyo? Hace un mes, más o menos, subimos nuestros papeles. ¿Apoyo de qué sentido? No sé, María Fernanda, si querés. María Fernanda, si querés. Claro, abrir el micrófono y... Aramis, no es necesario que tengan monotributo al momento de la constitución, ¿sí? Una vez que se otorga la matrícula y la quit, ahí se genera la obligación, pero no hace falta anteriormente. Mariano tiene, bueno, no sé qué apoyo te referirás, pero bueno, en definitiva, bueno, me cuesta responderte porque no sé bien a qué apoyo te referís, pero el trámite sigue por los carriles normales, digamos. Un comentario, una vez que vos tenés ingresado el trámite, tenés un número de expediente y podés hacer el seguimiento por la página web del INAES. O sea, entrás a la página y te fijás en qué sección está y hay una nómina de mails de cada una de las secciones del INAES como para consultar por tu expediente si sabes que está en tal sección. Exactamente. Una cosita más, agrego, si lo hacen por los nuevos formularios, con el propio TAD te va a decir en qué situación está y bueno, se actualiza automáticamente. Así que es muy sencillo ver los pasos. Y si hay que responder o responder algo, bueno, te van a avisar una notificación a tu correo electrónico, por lo cual van a estar bastante comunicados. Gastón quería hacer una pregunta o no sé, comentar algo. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están?
Buenas tardes. Sí, yo quería preguntar un poquito cómo hacer cuando hay una cooperativa ya conformada. Yo acompaño una cooperativa llamada Sembrando Sueños, una cooperativa de vivero conformada por 12 personas con discapacidad. Y en ese acompañar, la verdad que viene siendo bastante complejo, sobre todo el seguimiento de los libros, bueno, y toda la verdad que es algo que siempre dejamos, lo dejamos recolgado, y cuando tenemos que por algún motivo presentar, como que empezamos a buscar, a ver qué es lo que, cómo lo tenemos, qué tenemos, bueno. Y vi que ahora, por lo que decían, podría haber algunas simplificaciones en los libros, sobre todo a nosotros no pudimos, cuando la hicimos, no pudimos acogernos a las cooperativas de inclusión social. Para el cambio, ¿sí? De cooperativa de trabajo e inclusión social, no sé si sigue existiendo todavía esa modalidad, ese modo, o a qué sería conveniente realizarlo si así fuera. No sé si se entendió la pregunta. No, yo no te entendí, no sé si Leo o Franco entendieron la pregunta. Sí, vos, Leo. Sí, lo que entendí, ¿no? Ya la cooperativa está en funcionamiento y llega un momento que tienen que ir actualizando los libros para estar al día, básicamente. Respecto a la norma, no establece ningún beneficio de exhibición del cumplimiento de las obligaciones. Se entiende que es algo que debe ir llevando a la cooperativa y hay un montón de videos instructivos, bueno, cuestiones también PDF y demás, que están a disposición, pero bueno, también se entiende, el Estado entiende que es un deber de la cooperativa poder mantenerlo actualizado fundamentalmente. Pero, si yo no entendí mal, las de trabajo e inclusión social tienen una menor cantidad de libros que las de trabajo común, digamos. Lo que quería preguntar era cómo debía realizarse el trámite, porque cuando ni bien salió la resolución, nosotros enviamos una nota para solicitar el cambio, allá por el 2019, la nota quedó perdida en el tiempo, la historia, digamos, y no, quizás ahora haya un modo más ágil de realizarlo. Bien. Bien, no, la verdad que con la inclusión de cómo adecuarse al régimen me mataste, no tengo ni idea. Por ejemplo, el tema del balance, esto que ustedes decían que se unificó el informe, ¿cómo era? Social y el balance, y no me acuerdo qué otro instituto que tenían. ¿El balance sigue siendo el mismo balance que antes o hay un balance simple? Porque yo sé que en algún momento estaban pensando en armar como simplemente 3 datos o 4 datos y con eso completar El balance hay que hacerlo conforme a las normas contables, Sí. digamos, no hay un balance simplificado. Perdón, Fran, me metí en tu expertise ahí. No pasa nada. No, el balance es una obligación de la cooperativa, sigue siendo una obligación normal y habitual de la cooperativa. Al momento de terminar su ejercicio económico, tiene 4 meses posteriores al cierre para generar su balance, digamos, su estado contable, pero eso, digamos, es más allá de esta resolución renovar, lo que hace, unifica los regímenes de información. Que esos regímenes son los que después INAES digamos, se llena de datos, por decirlo de alguna manera, pero son regímenes de información, no tiene nada que ver con el balance, con el estado contable que hace la cooperativa. Ahí Pablo Toledano tiene levantada la mano, no sé si es porque la tiene levantada o quiere hacer una pregunta. Si no. Sí, yo quería preguntar algo. Buenas tardes. Nosotros somos una agrupación de productores, artesanos y personas que ofrecen servicios. No tenemos nada estable, o sea, nos juntamos, ante la necesidad armamos el equipo de trabajo y hace un año que estamos trabajando en feria y una plataforma queda por nosotros así vía web en la que ofrecemos eso. La idea es conformar una microcooperativa.
pero no tenemos, o sea, mucha info, no sabemos cómo avanzar, cómo proceder. Yo les dejé en la web ahí colgado mi mail y mi teléfono para ver si alguien me puede, digamos, o hay algún lugar donde me puedan dar una pequeña charla más introductoria de cómo conformarla, los pasos a seguir, digamos, para si realmente nos conviene armar ese tipo de microcooperativa, porque como no es un rubro, somos productos, servicios, es un poco más complejo, como decía hace un rato el compañero, es un poco, digamos, complicado meter una sola cosa. Somos varias cosas, muchos emprendimientos, y la idea es armar algo que sirva para todos, que genere una fuente de trabajo y por sobre todas las cosas, estar blanqueados en el sistema para, digamos, poder continuar con nuestro trabajo, para poder, digamos, fortalecer los espacios de trabajo y que no tiren lo que con tanto sacrificio estamos logrando construir, ¿no es cierto? Y una de las formas es justamente estar con el Estado declarado en blanco lo que estamos haciendo. Bueno, eso me gustaría saber. Bueno, bien, Pablo. Bueno, primero el término microcooperativas todavía no está regulado en la ley, no hay ninguna resolución de INAES que así lo contenga, o sos una cooperativa de trabajo o de provisión, digo, están los distintos tipos de cooperativa y dentro de eso uno puede elegir según la cantidad de asociados que requiera. En cuanto a la información, y como decía Leo en un momento de la charla, digamos, existen un montón de profesionales, de hecho desde TES trabajamos acompañando grupos precooperativos en la constitución, incluso en lo contable y legal luego de su constitución, pero también te invitamos a que mires en la página de INAES, hay videos, hay una cartilla introductoria muy, muy clara y muy detallada del paso a paso para constituir una cooperativa, hay videos informativos de cómo es el paso a paso para constituir la cooperativa, cuáles son los derechos, cuáles son las obligaciones, cuál es el capital social, cómo se calcula. Digamos, toda esa información creo que les va a ayudar para el objetivo de poder avanzar en darle un manto o una personería al proyecto que están llevando adelante. Okay, gracias. Dejo el link de la precooperativa. Igualmente me interesaría ver si está ese lugar que ustedes dicen de donde ustedes brindan un acompañamiento como para, digamos, contactarme con ustedes de manera más directa y cualquier, digamos, incertidumbre que se me genere, poder consultar con alguien, ¿no? Porque una cosa es ver, leer y otra es tener a quien decir, mira, ¿qué significa esto? Ese es mi problema. A veces hay cosas que no comprendo. Pablo, sí, después obviamente dejamos nuestros datos y contacto, vamos a dejar nuestras redes y demás, y podemos seguir el contacto por mail o vía redes, ningún problema. Me parecía interesante la pregunta que alguien dejó en el chat respecto de la incompatibilidad de los acuerdos, porque eso fue digamos, algo que venía como trabando la constitución de varias cooperativas en lo que es discapacidad y salud mental, pero bueno, como dice la compañera, a veces hay información cruzada y no queda como muy claro en qué estado está eso, si es posible aclararlo. Mirá, la realidad es que esa incompatibilidad está dada por una resolución o una norma que depende de otro organismo y no, la verdad es que me excede cuál es la situación respecto a esa norma, digamos. Ahí me comentaba David y también por lo que comentas vos y comentan en el chat, hay una incompatibilidad, bueno, va a haber que trabajar fuertemente con el sector que en definitiva mencionó en una norma esa incompatibilidad para explicarle la situación, pero la verdad es que no sé en qué están esas negociaciones, quizás David nos pueda comentar más de eso o de dónde viene. No, en realidad esto se planteó cuando se armaron las comisiones técnicas del INAES en la Comisión de Cuidados, se tuvo un contacto con Andis, incluso la gente de Andis está como muy receptiva, participó de una presentación de un libro que publicamos que los autores son Federico Bejarano y Alberto Vázquez, y bueno, como que hay toda buena onda, pero el tema es que es difícil de concretarlo. Con Gustavo Sosa nosotros les enviamos como una especie de informe técnico de unas 3 páginas,
con todos los antecedentes jurídicos que planteaban esta incompatibilidad, y de eso no tuvimos respuesta. O sí, tuvimos la respuesta de que sacar una resolución era como flojo de papeles y que había que en todo caso modificar la ley, pero viste, como mi viejo decía, lo mejor es enemigo de lo bueno, o sea, hasta que consiga sacar una ley que elimine esa incompatibilidad podemos estar 4 años. Entonces, un poco el planteo nuestro frente a Andis era que así como sacaron la resolución en donde habilitaron la compatibilidad entre la relación de dependencia y los subsidios de discapacidad, podrían también emitir una resolución para esto, y por lo menos es un parche, pero es un parche que te sirve para avanzar. Sí, tal cual. Entiendo que una ventaja que trae este nuevo formato es que no necesitas 6 personas, sino 3. Eso, bueno, en algún punto es más fácil conseguir a 3 integrantes de un emprendimiento que no tengan pensión o que tengan un tipo de pensión que no sea incompatible o lo que fuera, que conseguir 6. Te baja el número y te permite facturar. Pero, de todas maneras, si después el emprendimiento tiene 10 integrantes y son 3 los que figuran como socios, bueno, estás haciendo una cuestión, en negro, por decirlo así. Hay gente que va a ser socia de la cooperativa, pero que no va a estar integrándolo formalmente, ¿no? Entonces, sí, la idea es que lo formal y lo real sean lo más parecido posible, qué sé yo. Sí, tal cual. Bueno, y éxitos en esa gestión y en esa cruzada, que es un derecho que ojalá pronto esté reconocido, tal cual. Sí, hoy cuando presentó el plan estratégico, Roy justamente nombró a Andis como uno de los organismos con los que estaban articulando, así que bueno, espero que eso funcione, qué sé yo. Bueno, no sé, les agradecemos muchísimo por la participación y bueno, traernos como esta luz sobre la nueva resolución, y la verdad que para mí es un avance enorme ir sencillando esto. No sé, hace años que estamos con Eleonora, me acuerdo en el foro Hacia Otra Economía, en 2012, 2013 ya estábamos planteando estas cosas, así que me parece que, bueno, es como el sueño del pibe en algún punto. Esperemos que se pueda seguir avanzando y que se faciliten las cosas. Primero que nada, agradecer tener a un equipo como el de TES, me parece de altísimo nivel, y muchísimas gracias, David, por generar esta reunión. Me parece que todo este tema de asesoramiento, del paso a paso y de sentirnos acompañados cambia mucho, además de todas las simplificaciones que lograron. Pero quería intervenir solamente para aclarar algunas cuestiones. Nosotros, los que estamos tratando de crear un nuevo tipo de modelo cooperativo, todavía tenemos que lograr una resolución, y para eso estamos trabajando. No le podemos pedir a TES que nos solucione con la simplificación de los trámites lo que requiere de una resolución diferente, porque las cooperativas de integración sociolaboral, como decíamos recién, los que intervinieron, que pertenecen a este grupo y que son acompañantes en general, requieren de lo multiobjeto y de la multiactoralidad como constitutivo, digo, más allá de la simplificación de los trámites, para que esa cooperativa tenga sustentabilidad, porque es una cooperativa que no es una cooperativa de trabajo en sí. El trabajo es el medio para lograr el objeto de la cooperativa, es la integración. Ese dato se va a lograr solamente si nos convertimos en un actor social capaz de tener el peso suficiente para incidir también en el INAE. Y eso es una tarea que nos compete a nosotros, lo cual es bastante larga y nos queda por desarrollar. Pero ya estamos haciendo desde la red el trabajo para lograr una resolución que contemple una especialidad y que permita que a este tipo de cooperativas pueda tener un formato legal, que es donde queremos vivir en el cooperativismo, si no quedamos solamente del lado de la atención sanitaria, digamos. Bueno, era aclarar eso nada más. Muchas gracias. Muchas gracias y bueno, nos despedimos. Un gran abrazo. Gracias por el espacio, Fede, un abrazo grande también. Chao, nos vemos. Chao, hasta luego. Gracias. Chao, hasta luego.